Shalom, shalom, queridos hermanos. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Espero que se encuentren gozándose en la presencia del Dios eterno de Israel. Y el día de hoy, en esta tarde, vamos a estar compartiendo un estudio sobre Hechos 10. Sobre Hechos 10. Y en esta tarde vamos a estar aprendiendo, como dijimos, sobre Hechos 10. Vamos a dar tiempo de que cada uno de los que nos han estado acompañando vayan entrando a la página y tengan la oportunidad de escuchar de lo que se trata este estudio. Amén. Hechos 10. Amén. Vamos a empezar este estudio y vamos a empezar leyendo Hechos 10 del versículo 1 al 8. Y dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Elohim, Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Elohim, de Dios, entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. 4. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim Dios. 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefas, Pedro. 6. Este reposa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. 7. Ido el ángel que estaba con él, con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, que eres dador de las instrucciones de tu Torá, Señor, instrucciones de vida, Señor, para todo aquel, Señor, que tú, Señor, lo has llamado, Señor, de entre todo el mundo, Señor. En esta hora, bendito Rey, te pedimos, Señor, que tú prepares, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y entenderla, y meditándola, bendito Rey, podamos, Señor, entender, Señor, a quién, Señor, tú estás hablando, bendito Dios. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te pedimos, Señor eterno, que tú obres poderosamente, Señor, entre tu pueblo, Señor, ya que tú has escogido un pueblo, Señor, a tu pueblo Israel, de entre todos los pueblos y las naciones de alrededor del mundo, Señor, para llevar, Señor, al conocimiento, Señor, a todas las naciones que están debajo del cielo, Señor. A tu bendito nombre, Señor, y a tu preciosa palabra, Señor, a tu preciosa Torá, Señor. Haz que todos y cada uno de los tuyos, Señor, de tus hijos que están bajo el cielo, Señor,
escuchen tu preciosa voz, bendito Rey, y puedan entender, Señor, a quiénes tú, Señor, estás llamando en esta hora, Señor, en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, primeramente vamos a aclarar un punto antes de entrar a este estudio. Para aquellos que de alguna manera están confundidos, porque hoy en día hay mucha confusión, ya que el nombre Yahshua es salvación y el nombre Yeshua quiere decir también salvación. Ahora, en las dos palabras, Yahshua y Yeshua, se encuentra el tetragramatón. Muchos hoy en día, en vez de escudriñar su mente y su corazón, se afanan por entender cuál de los dos nombres es el más verdadero, ¿sí? El que se debe de pronunciar. Y te tengo noticias. En el Antiguo Testamento, en tiempos de Yeshua o Yahshua, en estos tiempos, queridos hermanos, también había confusión, ya que el nombre sagrado, el nombre de Dios, se prohibió que se mencionara. Así que a todo aquel que entienda que no depende de una letra, sino de que tú entiendas verdaderamente que Él no es una religión ni una secta, sino que Él está llamando a sus ovejas, entenderán que el tetragramatón significa Yahshua o Yahweh. Yahshua es Él salvará. ¿Sí? Yeshua significa Él es salvación. Para muchos, el Mesías sigue siendo Jesucristo. Y es un nombre que se tradujo al latín, al griego, y ha sufrido cambios. Entonces, querido hermano, lo importante es que tú entiendas que Él es salvación. Hay veces que, por ejemplo, los religiosos pondrán muchas excusas, pero aquel que verdaderamente se ha entregado a Dios quitará las excusas para entender que Yahweh, el cual es y será, es el mismo que Jehová, el cual es también, fue y será. Así que todo aquel que por un cambio de letras o sílabas se empeñe en parar toda su fe, verdaderamente no estaba creyendo en nada, ¿sí? Y es como todos aquellos que están en una religión hoy en día. Así que prepara tu corazón y tu entendimiento, porque el Mesías, Yeshua o Yahshua, como lo gustes llamar, es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ese Mesías que vino y murió y anunció la restauración de Efraín es el mismo que escogió a Kefas, a Pedro, y escogió a ti y a mí. Así que Él no es ninguna religión. Hoy en día, muchos prohíben hacer las cosas que se deben de hacer,
si no está en tal o tal nombre? Queridos hermanos, la Escritura dice claramente: cada uno quédese como estaba. ¿Sí? Si tú creías en Yeshua, quédate en Yeshua. Si tú creías en Yeshua, quédate con el nombre Yeshua. Pero no te confundas. ¿Por qué? Porque Dios no es para confundir, sino que Él es verdad. Él es único y verdadero. Y el que debe de estar seguro de su fe es aquel que escucha, no para contender, porque aquel que todavía está contendiendo, lamentablemente el Ruach, el Espíritu de Dios, no se encuentra en él. Sin importar quién sea, a qué religión o secta pertenezca, no es el Espíritu de Dios el que lo dirige, sin importar que sea un rabino muy prestigioso o que haga muchas manifestaciones y milagros. Si éste se dedica a contender o a prohibir cosas que ni él está entendiendo, este tal, queridos hermanos, no tiene el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a edificar, no a destruir. Así que, si tú estás confundido, despójate de la confusión y adora a Dios. Sin más que añadir, vamos a empezar el estudio de Hechos 10. Y este estudio lo vamos a mirar hoy en su totalidad, ya que todo el capítulo 10 trata de una misma cosa. ¿Sí? Dice primeramente que había en Cesarea era una ciudad, se le conoció como Cesarea Marítima, porque estaba a un lado del mar, y, queridos hermanos, era una ciudad mayormente romana, ¿sí? Era un asentamiento romano, donde había compañías de soldados romanos. Entre ellas estaba la del soldado, la del centurión, dice ahí, Cornelio, que tenía a su cargo la compañía llamada la Italiana. Ahora, ¿por qué era una compañía llamada la Italiana? Todos los voluntarios para ser soldados provenían de Italia, ¿sí? Y estos eran considerados por el ejército romano como policías o oficiales 100% fieles al imperio, al César, ¿sí? Ahora, el llamado que tuvo Cornelio, la visión que tuvo Cornelio, no fue porque este fuera un egoísta, no fue porque fuera una mala persona. Este era un prosélito de la puerta, ¿sí? Un temeroso de Dios. Así eran conocidos los prosélitos, los que se habían iniciado en el judaísmo, ¿sí? Muchos dicen que Cornelio era un soldado romano que nunca había pisado una sinagoga. Mas, sin embargo, Cornelio, queridos hermanos, se había hecho un prosélito de la puerta y era uno de aquellos que se le conocía como temeroso de Dios. A estos se les conocía como temerosos de Dios. Aquel que no entiende el contexto cultural podrá decir que solamente temía a Dios, pero ¿a qué Dios temía?
si los romanos solamente tenían dioses paganos? ¿Sí? Entonces, si él era temeroso de Dios, los temerosos de Dios que eran gentiles de cualquier parte del mundo de en aquel tiempo eran conocidos como prosélitos de la puerta, ¿sí? Ahora, este estaba en Cesarea. Cesarea forma parte de Judea. Era una ciudad mayormente romana, ¿sí? En el mar Mediterráneo. Cornelio era centurión, lo que hoy podríamos llamar un general, ¿sí? Era un oficial romano, un israelita de la casa de Efraín, que estaba regresando a sus raíces. Ahora, él era temeroso de Dios y Cornelio fue un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas a los necesitados. En la visión que Kefas tuvo en Hechos 10, fue Elohim mostrándole a Kefas, a Pedro, que ahora se puede comer todos los animales. Y Levítico 11 dicen muchos que Levítico 11, y esta es la interpretación de muchos hoy en día, dicen que todos los animales fueron purificados y que todo era válido para comer, ¿sí? Levítico 11, según con esta visión quedó invalidado. Pero no se está refiriendo a comidas. No se refiere a comidas, ¿sí? Vamos a ir a Isaías 49:5. Dice, ahora pues, dice Yahweh, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yahweh, y el Elohim mío será mi fuerza. El versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de los goyín, de los gentiles o naciones, para que mi salvación, mi Yeshua o Yahshua, alcance hasta lo postrero de la tierra. Claramente es profetizado en estos versículos que el Mesías también tiene un ministerio a los gentiles. Sin embargo, durante el ministerio terrenal de Yahshua, él fue casi exclusivamente a la casa de Judá. Cuando ellos no quisieron escuchar, fue a los gentiles, a Efraín. Ahora mira, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Ezequiel 37? Perdón. Ezequiel 37, versículo 9. Dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Yahweh, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mira qué es lo que dice, querido hermano. Mira qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Hechos 10, versículo 9? Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es mediodía, ¿sí?
la hora primera es las 6 de la mañana, la hora tercera las 9 de la mañana y la hora sexta al mediodía, ¿sí? Ahora, el versículo 10 dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Primero, debemos entender que Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Yahweh, el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Lo que está viendo Pedro, aunque no lo está entendiendo, querido hermano, son claramente la visión para llamar a los descendientes de Efraín que están dispersos sobre todas las naciones. Perdón, estoy teniendo poquito de problema aquí con el teléfono. Bueno, esperemos que ya se mantenga firme. Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Recuerda, todo Efraín, el reino del norte fue llevado cautivo por Asiria, ¿sí? Lo que estamos mirando en Isaías 11 y versículo 11 es una promesa de Dios. Lo que Pedro está mirando en Hechos 10 y versículo 9 y 10 y hasta el 11, está mirando a todos aquellos que los judíos, por poner misbot, mandamientos rabínicos, queridos hermanos, les prohibían acercarse al templo e incluso a cualquier judío le era prohibido venir a la casa de cualquier gentil, de cualquiera que pertenecía o había pertenecido a la casa de Efraín. Isaías 11:12 dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Pedro estaba mirando un lienzo que descendía, pero estaba atado al cielo de las 4 esquinas, ¿sí? Esto simboliza los 4 puntos cardinales, como lo dice Ezequiel 37, versículo 9. Ahora, Hechos 10 y 11. Hechos, capítulo 10 y versículo 11. Pedro vio una visión de un lienzo que atado a los 4 vientos, a las 4 puntas era bajado a la tierra. Estos son los 4 vientos de la tierra donde está Efraín, ¿sí? Donde había sido asimilado sobre la faz de toda la tierra. En el versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Todos los cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo. Todo lo puro y lo impuro.
lo que Dios mandó que se podía comer y lo que no se podía comer. Ahora, ¿por qué había de los dos animales? Leímos Isaías 11:11, que dice, Isaías 11:11, dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elán, Sinar, Hamat y en las costas del mar. El versículo 12 dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, los desterrados de Efraín, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. ¿Qué estamos leyendo entonces? Estamos leyendo que en el lienzo había animales puros, los cuales simbolizan a Judá, ¿sí? A los cuales no habían sido divorciados, ¿sí? Pero, queridos hermanos, también había animales impuros. Había animales impuros. Había cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahora, a los de Efraín, queridos hermanos, en Mateo, y vamos a leer Mateo, Mateo 15:24, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas de Efraín. 15. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórrome. 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo le llamaban? Perrillos, porque los hijos que habían quedado en la casa de Adonai, de Yahweh, de Jehová, queridos hermanos, solamente eran los de la casa de Judá. Pero claramente los de la casa de Judá, como lo dice Ezequiel 11, y vamos a leerlo, porque muchas veces no entiende la gente y no entendemos y nos confundimos fácilmente, porque para nosotros que estamos regresando a la Torah, es muy nuevo todo esto. Pero la escritura, si tú verdaderamente eres una oveja, aclarará cualquier duda. Ezequiel 11, versículo 14 y hasta el 17 vamos a leer. Dice el versículo 14, y vino a mí palabra de Yahweh, diciendo, 15, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. 16. Por tanto di, así ha dicho Yahweh el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. 17. Di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estás esparcido, y os daré la tierra de Israel. Queridos hermanos, aquellos que estaban queriendo regresar
a Jerusalén eran los de la casa de Efraín. Sí, y los de la casa de Judá les recordaban que habían sido divorciados, desechados por Dios. ¿Por qué? Por su idolatría, por la dureza de su corazón, porque se alejaron de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto para Dios? Mira, lo que Pedro estaba mirando el cumplimiento de Jeremías 31:31 y Hebreos 8 del 9 en adelante, que es nuevamente restaurar el pacto que se rompió antes que Moisés bajara del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra. Así es, el pueblo, querido hermano, se hizo dioses que fueran delante de él. ¿Y qué pasó? Se edificó un becerro de oro y lo adoró. Ahora, Pedro en el versículo 13 de Hechos 10 dice, y le vino una voz, levántate, Kefas, Pedro, mata y come. 14, entonces Kefas, Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Querido hermano, querida hermana, amigo que nos acompañas o que tal vez escucharás este video por primera vez, en Hechos 9, Dios habla y trata con el pueblo de Judá que estaba viniendo, regresando al pacto, ¿sí? Perdonando a Pablo, Saulo de Tarso, Shaul, y trata con nosotros también. Pero en esta ocasión está tratando con Pedro, aquel que le estaba representando entre los judíos para llevar su nombre y dar testimonio de la resurrección del Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún judío, queridos hermanos, estaba exento de los takanots, de los mandamientos rabínicos, y les estaba prohibido entrar, querido hermano, entrar bajo el techo de un gentil. Por los mandamientos, por los takanots rabínicos. No podían venir bajo el techo de un gentil. Ahora, claramente es profetizado en estos versículos que el Mesías también tiene un pueblo entre los gentiles, ¿sí? Un pueblo entre los gentiles. Sin embargo, durante el ministerio terrenal de Yeshua, él fue exclusivamente, como ya lo dijimos, a los judíos. Aunque fue a los samaritanos y buscaba adoradores en espíritu y en verdad, según Juan 7, ahora Pedro estaba encargado por Dios, porque recuerden, en Cesarea estaba viviendo Felipe, el diácono, aquel que fue escogido para servir a las mesas, ¿sí? Junto con Esteban. Ahora, Mateo 10, 5 y versículo 6. Habla que no era hasta el final de la muerte y resurrección del Mesías que él dio el permiso de ir a los gentiles.
Vaya por lo tanto y haga discípulos en todas las naciones, dice. ¿Sí? En Mateo 15, 21 al 28 habla de esto. Solamente antes de la ascensión de Yeshua, él dijo a sus discípulos, a sus talmidín, ustedes recibirán el poder cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo dijo en Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Esto parece ser una repetición de las instrucciones más tempranas que Yeshua, para llevar las buenas noticias también a los gentiles, a los goyín, a los de la casa de Efraín que se habían asimilado entre las naciones, los cuales por los judíos eran conocidos como todo aquel animal impuro, ¿sí? Aquel animal impuro. Incluso, queridos hermanos, antes de llegar con los samaritanos, Yeshua se encontró con el endemoniado gadareno y había un puñado de cerdos donde aquellos espíritus que estaban en aquel endemoniado gadareno, era una legión y pidieron ser mandados a los cerdos, pidieron el permiso. Ahora, Yeshua les dijo que podían ir. Independientemente del razonamiento que muchos han tenido a lo largo de la historia, no hay bases bíblicas que avalen lo que las personas dicen sobre este versículo, sobre este capítulo completo, el cual lo usan para decir que todos los alimentos fueron hechos puros, ¿sí? La langosta, la cual es la cucaracha de mar, ¿sí? Los camarones, todo aquello que Dios prohibió, queridos hermanos, que no es alimento, así como el cerdo, trae enfermedades, pero Pedro entendió que no se estaba refiriendo a alimentos, sino que se estaba refiriendo al pueblo escogido. Ahora, a pesar de todas las instrucciones que Yeshua dio a sus talmidín, a sus discípulos, ¿sí? Estaban poco dispuestos a compartir el evangelio con los gentiles, porque ellos interpretaban según los takanots rabínicos, según los mandamientos rabínicos, no según la ley de Moisés, ¿sí? Hoy en día, queridos hermanos, muchos alrededor del mundo, si alguien les hace algo o no está de acuerdo con ellos en algún tema, simple y sencillamente ya no le hablan jamás. No le vuelven a dirigir la palabra, los consideran sus enemigos. Y principalmente si tienen a alguien por ahí, algún religioso que no se basa en las escrituras, que no indaga y solamente deja que sus oídos escuchen lo que le conviene. ¿Sí? ¿Por qué? Ya los apóstoles sabían que había manifestaciones espirituales. Ya habían llegado muchos durante la fiesta de Shavuot al templo a festejar la fiesta de estos mismos gentiles
Pero Pedro estaba teniendo una visión y se le mandó que matara y comiera. ¿De quién? Él y todos los profetas siempre se basaban en lo que tenían escrito en la Torá y los profetas. Hasta este tiempo, a partir del año 54 antes del Mesías, después del Mesías, solamente se tenía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía para este tiempo. Así que Pedro solamente tenía para confirmar la voz que estaba oyendo, escuchando, el Antiguo Testamento. Y aunque no se le había olvidado el mandamiento que se le había dado a él y a todos los talmidín, a todos los discípulos, de que serían testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, tenían sus dudas, porque había leyes sobre las leyes de Dios, y esas leyes eran leyes rabínicas. Estas leyes rabínicas fueron contendidas por el Mesías, y lo hemos mirado un poco en cada estudio, ¿sí? Esto parece ser, queridos hermanos, para aquel que no entiende lo que lee ni lo que enseña, parece ser que ya se abolió Levítico 11. Pero recuerden lo que dice Primera de Corintios 11, y lo vamos a leer. Primera de Corintios 11. Y versículo del 28 al 31. Dice, por tanto, pruébese cada uno. Ay. Se está yendo chueco otra vez esto. Ok. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué leímos este pasaje? Bueno, leímos este pasaje porque aquel que no discierne de las escrituras y no es dirigido por el Ruach HaKodesh podrá enseñar que verdaderamente el marrano, como lo hicimos todos y cada uno de ustedes y yo, es comida, lo cual trae enfermedades, y a causa de todas esas comidas que por nuestra rebelión fuimos apartados del conocimiento de Dios, hay muchas enfermedades aún entre nosotros. Aún la fiesta de Pesach se tiene que festejar una vez al año, no cada 8 días como lo hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, esto trae maldición, enfermedades y hasta muerte para aquel que no está discerniendo lo que está haciendo, ¿sí? Aquel que lamentablemente no entiende ni aún lo que está enseñando, queridos hermanos, a este le vienen maldiciones, ¿sí? Le vienen consecuencias por tomar a juego la palabra del Eterno. Más aún, hoy en día muchos pretenden estar enseñando por ganancias, como se le escribió a Timoteo por Pablo, que muchos
daban testimonio por ganancias deshonestas. Dios está llamando a los gentiles. Lo que Pedro estaba mirando, lo entendería después por el discernimiento y por los hechos que estarían manifestándose en su vida. Pero ahora, queridos hermanos, lo que la Escritura dice y demanda es que aquellos animales que Pedro estaba mirando, permítanme, que Pedro estaba mirando, eran de la casa de Judá, que eran los animales limpios que estaban dispersos entre todas las naciones a partir del año 70, cuando fue destruido el templo. Y, queridos hermanos, aquellos animales impuros que Pedro estaba mirando, según Isaías 11, eran aquellos de la casa de Efraín que habían sido llevados cautivos en el año 722 por el rey de Asiria. ¿Sí? Ahora, el Eterno había planeado cómo sería y cómo fue predicado por los profetas el regreso de los gentiles, ¿sí? Él quería que el Mesías hiciera regresar a la casa de Israel y fueran luz para las naciones. El plan comenzó con el centurión llamado Cornelio. Tengamos en cuenta que Israel estaba bajo la ocupación romana, ¿sí? La casa, el reino del sur, que es la casa de Judá, estaba bajo el imperio romano. El ejército italiano pudo mantener el poder romano y la autoridad con mano de hierro. Muchos judíos habían sido crucificados por resistirse a Roma. Con su sentido del humor, el Eterno eligió a un centurión romano como el primer candidato gentil que se le introdujo al Mesías judío, sin la conversión de algunos otros, ¿sí? Dios primero trató con Cornelio y después Dios se manifestó. Marcos 7, después de manifestarse a Cornelio, se manifestó a muchos otros gentiles, amistades de Cornelio, lo cual vamos a mirar un poco más adelante. Marcos 7:18 dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Se está refiriendo a la comida. Marcos 7:19 dice, ¿por qué no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios los alimentos. 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Yahshua está enseñando que ahora pueden comer todo animal, ¿sí? Pero la Torah sigue vigente, queridos hermanos, para todo aquel que conoce las consecuencias de los animales impuros. Dios no ha quitado la Torah, ya que la Torah es
Yahshua mismo, el Cristo. Todo aquel que no obedece la Torá está sin obediencia al Mesías. Lo está desechando, en otras palabras, ¿sí? Aunque Cornelio era un centurión romano, que era un buen hombre, vivía sin el Mesías, sin Cristo, ¿sí? Ahora, en Hechos 10:5, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefas, Pedro. Cuando Cornelio tuvo la visión del ángel, se le ordenó que mandara por Kefas a Jope. Dice que a este Cornelio se le dieron instrucciones para decirle exactamente en dónde tenía que buscar ayuda para ser dirigido. Muchas veces nosotros, todos los hombres, tenemos algo que nos estorba. Y ese algo es nuestra vieja naturaleza, nuestro orgullo, nuestro carácter. Ese orgullo y ese carácter, queridos hermanos, no pueden dejarnos mirar las grandezas de Dios. Por ejemplo, Cornelio era un gentil que se presentó, dice, a la hora sexta, entre las 2 tardes, ¿sí? La hora del primer sacrificio es a la hora tercera, 9 de la mañana, y el segundo sacrificio se presenta a la hora novena. Él estaba en la hora sexta haciendo sus oraciones, ¿sí? Cuando un ángel se le apareció y le dijo que sus limosnas y sus oraciones habían llegado delante de Dios, ¿sí? Todo aquel que está clamando a Dios en estos tiempos, Dios abrirá su entendimiento para no tener una religión en su corazón, sino realmente entender su palabra y poder obedecerla. Todo aquel que tiene una religión en su corazón, queridos hermanos, solamente tendrá eso, una religión. Y puede ser tú y puedo ser yo. Por eso, 1 Corintios 11 habla de que debemos examinarnos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Va a haber alguien que te va a decir: así no se hace esto. Vete a la Escritura. Confirma lo que estás escuchando. Ve qué es lo que mandó Dios. Ahora, Amos 9, versículo 11 y 12, dice: tú, ser humano, toma un palo y escribe en él para Judá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel, los hijos de Efraín. Toma otro palo y escribe en él por José y el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. 18. Cuando tu pueblo te pregunte qué quiere decir todo esto, 19. Diles que Yahweh Elohim dice esto: yo recogeré el palo de José, el cual está en la mano de Efraín.
junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y las haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. 20 Los palos donde tú escribas estarán en tu mano mientras ellos miran. 21 Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice: te recogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y las juntaré de todos lados y las traeré de regreso a su propia tierra. 22 Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididas en dos reinos. Queridos hermanos, esto se estaba cumpliendo y estaba dando inicio no con toda una nación, ¿sí?, ni con mucho pueblo, sino con un solo hombre. Este hombre era Cornelio, ¿sí? Hechos 10 y versículo 11 dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. 12 En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. 13 Y le vino una voz: levántate, Kefas, mata y come. 16 Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17 Y mientras Kefas, Pedro, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Kefas quedó perplejo, confuso, pero hoy en día, queridos hermanos, muchos que pretendemos enseñar no entendemos lo que leemos, porque solamente tomamos aquello que se llama Nuevo Testamento, ignorando que toda la Torá completa habla y es un resumen de lo que se dice y se conoce como Nuevo Testamento. Ahora, ningún animal fue comido por Kefas, por Pedro, y tampoco le dijo a la persona que estaba cocinando: mátenme un cerdo, un bagre, una rata, un gato o perro, o háganme camarones y cocínenlo, porque Elohim me dijo que yo puedo comer todas estas cosas. No lo hizo así, ¿sí? Esto demuestra que Yahshua nunca enseñó en Marcos 7:19 que esto se podía comer, que eran alimentos sanos. No, sino que la cucaracha de mar sigue siendo cucaracha de mar. Y, queridos hermanos, muchas veces, pues lamentablemente, hasta te chupas los dedos, ¿sí?, ignorando que te trae consecuencias a tu vida, ¿sí? No es que declaró Yahshua que todos los alimentos eran limpios, sino ritualmente limpios. Y estos son los alimentos probados por la Torá, y no los inmundos, ¿sí? Yahshua no vino a quebrantar la Torá. Esto lo dice Mateo 5:17. Kefas, Pedro, nunca recibió una enseñanza en Marcos 7:19 de Yahshua de quebrantar la Torá, ¿sí?
Entonces, Simón Kefas, Pedro, le da hambre y entra en un trance. Entonces él tiene una visión de un manto gigantesco siendo bajado del cielo con todas las clases de animales sucios. Sobre ello, una voz dice: levántate, Pedro, Kefas, mata y come. Kefas, siendo un judío observante de la Torá y guardador de la Torá, contesta: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Una voz vino a él otra vez diciendo: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto pasa 3 veces. Ningún animal es comido por Pedro. Hechos 10:18 dice: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Kefas, Pedro. 19, y también Kefas pensaba en la visión. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. El 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 21, entonces Kefas, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? 22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 23, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25, cuando Kefas, Pedro, entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. 26, mas Kefas, Pedro, le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, con un gentil. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le fue dicho en Hechos 9, queridos hermanos? En el versículo 18 le fue dicho que no llamara común lo que Dios había limpiado, ¿sí? En el versículo 15, en el 14, habla de que no llame común lo que Dios ha limpiado. En otras palabras, a todos los que Dios estaba llamando, que principalmente era Cornelio y su casa, y había mandado llamar a sus amigos más íntimos, Dios los había limpiado. Y es lo que Pedro le está manifestando a Cornelio: que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? ¿Por qué? Dios está manifestando, queridos hermanos, que Él había anunciado por medio de los profetas la restauración de Israel, ¿sí? Pero que se estaba llevando a cabo por medio de un hombre que era Cornelio, ¿sí? El cual había
hallado gracia delante de Dios. Y, queridos hermanos, fue llamado Kefas para cumplir lo que en Isaías 11, versículo 11 y 12, en Ezequiel 37, versículo 9, para anunciar, para traer a aquellos de Ezequiel 11, versículo 14 en adelante. Queridos hermanos, y todos los profetas hablaron de esta restauración, la cual se estaba llevando a cabo ante los ojos de Pedro, Kefas. Pedro enormemente fue dejado confuso por la visión que tuvo. Que en un mundo podría esto significar: murió el Mesías para limpiar los animales que eran sucios, que habían sido prohibidos en Levítico 11. No fue así, querido hermano, sino que este Mesías dio su vida para acercar, para limpiar, para purificar a la casa divorciada de Efraín, a la casa de Efraín que se asimiló hasta hoy en día entre todos los pueblos y naciones. Ahora, si tú comes perro o gatos, pues allá tú, pero la Escritura no manda que comas perros y gatos, ni mucho menos ratas, ¿sí? Aunque muchos lo hacen. Ahora, ¿son considerados estos alimentos por la Biblia? No son considerados alimentos. ¿Es considerado el puerco alimento por la Biblia? No es considerado alimento, ¿sí? Y aún si tú tienes excusa, no, pero es que yo ya el Antiguo Testamento ya fue abolido y bla, 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 vete al médico, querido hermano, y el médico te va a decir que queda prohibido que comas cerdo, ¿sí? Pero si aún tú quieres seguir comiendo cerdo, bueno, los rebeldes de la casa de Efraín siempre serán rebeldes. Y aunque no todo Efraín será salvo, sino solamente el remanente, aquel que se aparte a obedecer los mandamientos de Dios. Escucha bien, los mandamientos de Dios, no mandamientos de hombres, ¿sí? Porque Dios no es una religión, y aunque tú escuches que yo digo algo, debes de ir a tu Biblia y confirmar que verdaderamente lo que te estoy hablando es cierto. ¿Por qué? Queridos hermanos, en la iglesia tradicional hay millones de personas que se para a alguien a pegar de gritos allá enfrente y todos lo aceptan. Nada investigan, nada. Pero háblales de fiesta, de que se van a ir a un campamento, que van a hacer una carne asada, no se la pierden, ¿sí? Pero háblales de que tienen que confirmar lo que están escuchando, pocos. ¿Y quiénes son esos pocos? El remanente de Efraín, de Israel, que Dios apartó para su gloria y su honra. Ahora, Kefas, querido hermano, no comprendía esta visión, ¿sí? Pero cuando él llegó ante Cornelio, primero le fue explicado por los que Cornelio envió, y después cuando llegó ante Cornelio, él entendió que Dios había mostradole hombres limpios y hombres impuros en ese lienzo que estaba sujeto de las 4 esquinas en el cielo, los cuales significan Ezequiel 37:9 y Isaías 11, versículo 11 y 12, los cuales son los dispersos en las 4 esquinas del mundo. Así es, querido hermano, no son camarones, así que si tú todavía sigues estando comiendo la cucaracha de mar,
con camarones y todo lo que está prohibido por Dios, querido hermano, estás desobedeciendo a Dios. Ahora, Él les dijo, ustedes están conscientes que para mí, un hombre que es judío, tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir y visitarle es algo que sencillamente no se hace. Está prohibido por los takanots rabínicos, por los mandamientos rabínicos, ¿sí? Esto no es verdadero, no hay nada en la Torá que pruebe que un judío no puede asociarse con gentiles. Hay prescripciones en el Talmud sobre esto, sin embargo, la Torá es autoritaria, el Talmud no es. Esto que Kefas acaba de decir es completamente una añadidura rabínica a la Torá, ¿sí? La Torá no permite que la Torá permite que nos unamos solamente en matrimonio, en yugo desigual. O sea, la Torá no permite que tú tomes a una pareja que no está buscando al Eterno, obedeciendo la Torá, ¿sí? Ahora, pero puedes visitar a hombres, ¿sí? Pablo lo hacía, ¿sí? Kefas, queridos hermanos, no lo entendía hasta ese momento. Dios le tuvo que mostrar y, queridos hermanos, él entendió que Dios no hacía distinción, sino que lo que quería era llevar su salvación hasta lo último de la tierra. Por eso los rabinos pusieron el cerco, ¿sí? El cerco alrededor de la Torá, porque Dios en la Torá dice que no debemos juntarnos en un yugo desigual, ¿sí? Con otros pueblos. Pero tenemos que llevarle la Torá a todos. Por eso los rabinos entonces pusieron el cerco. Es un takanot rabínico, un mandamiento rabínico, alrededor de la Torá llamado Talmud, una gran violación a la propia Torá. Tenemos que ser luz a las naciones y para este tiempo de Pedro, él no entendía aún esto hasta que le fue mostrado. Aquí, queridos hermanos, está la respuesta del versículo 13. Cuando Yahweh bajó el lienzo a Kefas, no había hablado de comida, estaba hablando, que no llamara inmundos a hombres. En el contexto hebreo, hombres son israelitas, las bestias, los reptiles que se arrastran y las aves que vuelan son paganos. Yahweh lo que le mostraba es que no llamara inmundos a hombres de Israel que estaban regresando a Yahweh y a la Torá. La visión era totalmente solo hombres de Israel, no comidas. Pero como todos tienen su propia interpretación sin basarse al Antiguo Testamento, a la propia palabra de Dios, hoy se saca de contexto todo, ¿sí? Todos los verdaderos que están buscando a Dios, queridos hermanos, están entendiendo cada cosa. Todo se debe
de enseñar sin levadura, sin buscar un bien propio, ¿sí? Sino con la mente y el corazón de Dios para llamar y cumplir su mandamiento de ser luz a todas las naciones. Ahora, Pedro pudo haber justificadose con el Talmud, donde están escritos muchos, queridos hermanos, de los takanot rabínicos, ¿sí? Pero él entendió. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto. Dios ya había trabajado con él. Esta visión fue para mostrar a Pedro y a los judíos que Yahweh estaba limpiando hombres y mujeres israelitas de los 4 confines del mundo, su inmundicia por haber vivido entre las naciones y haberse gentilizado y paganizado entre ellos. Dios, queridos hermanos, está trabajando desde hace ya 2000 años entre toda la nación que fue dispersada y asimilada entre todos los pueblos y naciones. Jeremías 33, 7 y 8. Y con esto vamos a terminar. Dice: yo haré que los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, de Efraín, regresen, y yo los levantaré, así como hice al principio. Yo los limpiaré de todos sus pecados por medio de los cuales me ofendieron, y yo perdonaré sus pecados por medio de los cuales me ofendieron y se rebelaron contra mí. Queridos hermanos, Dios está iniciando el llamado de su pueblo Efraín, el cual tenía bajo su cargo, cuando fue llamado el reino del norte, tenía a su cargo y estaba reinando sobre 10 tribus de Israel, ¿sí? Al ser llevado cautivo, Efraín, con las 10 tribus, queridos hermanos, se gentilizó y se paganizó porque ya estaba paganizada, y por su desobediencia fue asimilada entre las naciones. Dios está cumpliendo su promesa, y con Cornelio empezó a hacer regresar a todos aquellos dispersos de Efraín, del cual tú y yo posiblemente seamos parte del reino del norte, si eres una oveja y estás verdaderamente escuchando la voz del Eterno. Así que prepara tu corazón y, querido hermano, confirma en la Escritura. Lee contextos, pasajes enteros, para que entiendas tu Escritura, porque el tiempo se acaba y el Mesías viene muy pronto. Vamos a orar para quedar despedidos. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, bendito Dios. A ti, Señor, que nos diste tu Torá, escrita, Señor, y manifestada en carne, Yahshua, nuestro Mesías. Te pedimos, Señor, que tú obres poderosamente entre todo tu pueblo donde se encuentre, Señor, aún disperso, entre todos los pueblos y las naciones debajo del cielo, Señor. Que tú restaures, Señor, aquellos, Señor, que tú, Señor, estés limpiando, aquellos que estén clamando a ti, Señor, aquellos que tengan un corazón dispuesto para escuchar tu voz, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor. Llama, Señor, a aquellos, Señor, que, Señor, han de ser salvos, bendito Rey.
Obra poderosamente, Señor, sacándolos, Señor, de la adoración pagana, Señor, que se encuentra hoy en día, Señor, adorando a todos los dioses de Roma, Señor, y de Babilonia, bendito Rey, los cuales adoptó Roma, Señor, y, Señor, se adoran hoy en día en todas aquellas congregaciones que no te buscan, Señor, ni han regresado a tu pacto, Señor. Porque aún, Señor, están cegadas, Señor, así como muchos de los judíos, aún, Señor, siguen cegados sin reconocerte que tú eres el Mesías, bendito Rey. Mas sabemos que tu palabra, Señor, se cumplirá, Señor, y que después, Señor, de la guerra de Zacarías, Señor, 8, tú, Señor, derramarás de tu Ruach HaKodesh, y todo Judá, Señor, será lleno de tu Ruach HaKodesh. Y la puerta a los gentiles, a los de Efraín y a todas las naciones del mundo, se cerrará, bendito Dios. Obra poderosamente para que tus ovejas, Señor, escuchen tu voz, Señor, y se preparen. Ya que, Señor, el enemigo, Señor, ha esparcido una mentira, Señor, en la cual muchos confían el día de hoy, Señor. Se está anunciando, Señor, que tú vienes a robar a tu pueblo, a tu esposa, Señor. Lo cual tú anunciaste, Señor, que será, Señor, después de la tribulación que viene, bendito Rey. Te pedimos que tú obres poderosamente, Señor, y hagas que tus ovejas, Señor, se preparen, que tus ovejas se aperciban, Señor. Y tú, bendito Rey, seas, Señor, exaltado, Señor, y honrado por todo tu remanente, Señor, que tú has escogido de entre todas las naciones. Gracias te damos por este estudio, bendito Rey, por tu palabra, Señor, que nos has dejado esa palabra viva y eficaz, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, fortalezcas a cada uno de mis hermanos, Señor. Quites toda duda, Señor. Y, bendito Rey, puedas, Señor, ser exaltado, Señor, por todos aquellos, Señor, que verdaderamente tengan una emuná verdadera, una fe verdadera, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, espero haber sido claro y espero haber explicado lo mejor que se me permitió y que pude haber explicado. Hay mucho más que decir. Todos estos temas son muy amplios y Dios en hechos los toca a cada rato. A cada rato los toca, ¿sí? Para nadie es oculto lo que dice la Escritura. Pero si tú le crees más, escucha muy bien, a tu doctrina, a la religión que tú pertenezcas, antes que a Dios, querido hermano, lamento decirte que tú no eres una oveja de Dios. Aún si tú te dices haber regresado, si tú aún te dices haber regresado al pacto que el Mesías vino a hacer, pero tú todavía estás bajo mandamientos de hombre, ¿sí? A lo que dice un hombre, a compartir todo lo que dice un hombre sin verificarlo, querido hermano, quiero decirte que todavía estás en tinieblas y que tus dudas no están bien vistas por Dios. Así que disipa tus dudas y prepárate, porque el Mesías viene pronto y en él no hay ninguna sombra de variación, ninguna duda. Vamos a despedirnos con números 6, la bendición de número 6. Dice, Yahweh te bendiga y te guarde.
Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Dios te bendiga. Shalom y Hatzamea a todos aquellos que están festejando la fiesta de panes sin levadura. Que Dios los bendiga y recuerden, todo lo que escuchen, queridos hermanos, de quien sea, vayan a su Biblia y miren qué es lo que dice su Biblia. Si su Biblia no lo dice, sin importar quién lo diga, aún yo, no lo crean. Verifiquen qué es lo que dice su escritura y después obedezcan. Shalom, que Dios los bendiga y los guarde. Y estaremos transmitiendo nuevamente el día de mañana, Hechos 11. Shalom, que Dios les bendiga y síganse gozando en la presencia del Eterno. Shalom.